Jorge no quiso decir que se había mareado en la ranchera. Llegaron a un corral hecho de piedras y allí acabó el recorrido. Perico le dijo que se pusiese en la majada. Lo mandó para allá con Elías. Cuando asomaran las cabras debían cerrarles el paso para desviarlas por la degollada, y ellas solas irían hacia la Gambuesa. Aparecieron dibujadas en el perfil de la loma. Llegaron precedidas por una nube amarilla de polvo, belidos y reclamos. Los de la villa habían madrugado, las empujaban desde el alba con carreras y voces. Los animales permanecieron en la línea de la cima, con el cielo de fondo. Reclamaban el espacio con el clamor de sus voces. Miraban hacia abajo, velaban, olían el aire. De improviso, sin una causa visible, se lanzaron por la ladera. El galope desenfrenado sorprendió a Jorge. Reaccionó en un segundo corriendo hacia el animal de 1000 cabezas. Vociferaba y movía los brazos impidiendo que pasaran por su posición. La mayoría de las cabras se habían dispersado hacia el mar. Los hombres expresaban sus quejas. Las capas se diferenciaban sobre la arena, negras, morispaldas, puipanas y sajonás. Habían bajado por la pared de la roca y se paseaban por la arena de la playa o se dedicaban a ramonear las aulagas crecidas en medio de las piedras. Los hombres de abajo se colocaron muy separados y los animales no son bobos. Buscaron el fallo y se escaparon para el mar. Ellas saben que van a ser encerradas, se lo huelen, prefieren ser libres, aunque no hallen comida. Algunas siguieron para la Gambuesa. Anexo a la Gambuesa, el refugio de planchas ofrecía sombra y servía de cocina improvisada. Sara empezó por decirle que cada ganadero poseía una marca única. Cada marca eran 2 golpes en la oreja derecha y 1 en la oreja izquierda. Le aclaró que un golpe era una raja en la oreja del animal. Se hacía con el cuchillo, había que saber hacerlo, con maña. Se le arrimaron 2 amigos, siempre andaban diciendo que les robaban cabras. Jorge quiso saber si los cabreros robaban las cabras de los demás. Sara disculpó la ofensa y le dejó claro que ellos nunca harían eso. El mancomún era algo más que una hermandad. No se refería solo a los dominios donde acampaban las cabras. Aquellos barrancos eran propiedad comunal y ellos no la habían dividido ni la habían vendido como hicieron los de allá. Sin embargo, no era solo el suelo. El mancomún era la unión en una labor de grupo. Era la lucha en un medio adverso, del que ella solo conocía las correrías que había oído desde niña, cuando en la isla el único medio de vida eran las cabras y en los arrifes se hallaba la reserva de los animales que los libraban del hambre. Ellos no mancharían su nombre de esa manera. Además, la mayoría ya no criaban ganado manso. ¿Para qué las iban a robar? Seguían apañando por conservar la marca de la familia, por no perder la herencia del pasado, por la diversión de reunirse con los amigos. La mayoría eran jubilados. No los imaginaba robando cabras y escondiéndolas, porque ellos se las conocían bien, sabían de quién era cada una, aunque las dejaran sin orejas. Soy Ana Vallabriga y esto es Sin Ficción, el podcast sobre crímenes reales y literatura de la editorial Al Revés. Un podcast donde los días 15 de cada mes hablaremos sobre libros de true crime y novelas policíacas. Sin Ficción es la colección de libros de Al Revés que aborda crímenes reales escritos por periodistas y criminólogos. Está dirigida por la periodista y escritora Marta Robles. Tienes más información en alreveseditorial.com. Hola, soy CJ Nieto, soy escritora de novela negra. Mi primera novela negra fue 9 cortos, que estuvo nominada a varios premios, entre ellos el Paco Camaraza, el Cubelles Noir, el Negro Inmortal, y después he escrito Sin Aditivo, que también estuvo nominado al Cubelles Noir, y Gambuesa, estas 2 últimas en Al Revés Editorial. Escribo novelas, algunas son negras, otras no tanto, que no están editadas, y mi profesión ha sido siempre asesora fiscal. Bienvenida, Carmen. Hola, Ana, muchas gracias por invitarme. Oye, ese CJ Nieto, esto de elegir el nombre artístico, ¿cómo funciona?
Bueno, pues eso es como todo lo que yo tengo relacionado con la escritura, es un poco, pues una broma, no darle demasiada gravedad a todo esto. Yo pienso que hay que darle seriedad al texto y lo demás tomárselo un poco a broma. Y cuando escribí la primera novela, que no es negra, que la escribí en el 2016, se titula Las truchas sin freír, teníamos que poner un nombre, ¿no? Y entonces, pues decidimos usar las iniciales, CJ de Carmen Joaquina, que es mi nombre. Y ahí se quedó, Ujú. ya no lo cambiamos. Pues vamos con la novela, porque Gambuesa arranca con Jorge, un inspector de trabajo, que tras recibir una denuncia acude a una quesería en una finca ganadera. A partir de este primer capítulo, y a mí eso me ha hecho me ha parecido muy interesante, los personajes se van enlazando. Quien está de fondo siempre es Jorge en estos primeros capítulos, pero vas añadiendo personajes, ¿no? Y aparece Perico, que es el dueño de la quesería, aparece Conchi, una de las trabajadoras, Ayose, empleado en el hotel, Micaela, la dueña del hotel cercano, y bueno, y van apareciendo muchísimos personajes. Pero además del tratamiento de los personajes, que tiene mucho peso dentro de la novela, lo que para mí realmente destaca de Gambuesa es la atmósfera que creas alrededor de esa quesería y alrededor de ese hotel. ¿Cómo surge la idea de Gambuesa? Pues, la idea de Gambuesa es el otro día estaba diciendo yo que en realidad, es la primera novela en la que yo pensé, porque yo escuché hablar de Las Apañadas cuando tenía 12 o 13 años en Fuerteventura, ¿no? Y eso se quedó ahí como una idea, ¿no? ¿Qué pasa con estas cabras? Porque son cabras que están en el centro de la isla, que no es un ganado manso, nadie les da de comer y tal. Bueno, y esa idea se queda ahí. Y ya de mayor, pues vas informándote más y sabes, bueno, aunque sea un relato, un cuento, algo tengo que escribir sobre esto. Y esa era una idea que estaba ahí. Pero claro, las novelas no se escriben hasta que no sabes cómo las vas a escribir, ¿no? Y ya después cuando en estos últimos años que he estado trabajando con la escritura con restricciones, pues apareció, bueno, siempre uno tiene la idea de escribir un lipograma, ¿no? Que es como el sumum de las restricciones. Había escrito 9 cortos que eran una restricción, digamos, matemática de 9 palabras por frase, una restricción morfológica en sin aditivos, que era sin adjetivos, y bueno, ya escribir un lipograma. Y bueno, ahí esta era una novela que surge de todo lo que estamos perdiendo, ¿no? En una conversación, pues hará un par de años con una amiga de Fuerteventura, donde yo viví desde los 9 hasta los 18 años, me dice, ya no hay sitios como los que había cuando nosotras éramos jovencitas, que nos íbamos con 15 o 16 años a la playa y no había nadie. Ya no quedan sitios así, porque todo está lleno de gente y todo está en Instagram. Y bueno, a partir de esa frase empecé a darle vueltas, ¿no? Y me daba cuenta que gente de mi generación, incluso, bueno, la gente más mayor, desde luego, tenía esa sensación de pérdida, de todo lo que se va quedando atrás. La gente, incluso en su vida personal, tenía la sensación de estar perdiendo cosas. Y ahí se unieron las tres patas de la novela. Es decir, la forma, que iba a ser el lipograma, iba a faltar una letra para que estuviera presente esa pérdida, esa obsesión personal, por decirlo de alguna manera, con el mundo de las apañadas y algo del contexto social actual, que es pues esa pérdida de identidad que estamos sufriendo. Y el clima es lo que tú dices, siempre lo tuve presente, es decir, esta novela tiene que ser una novela en la que haya atmósfera. Y yo creo que la falta de la letra contribuyó, porque cuando yo escribía yo estaba muy mortificada porque me faltaba esa letra, y yo creo que esa sensación de pérdida se trasladó a la novela, aparte de que yo sigo muy vinculada a Fuerteventura, mi hermano vive allí, pues si normalmente voy una vez al mes, durante la escritura de la novela fui más veces, y de sentarme muchas veces, parar el coche, echarme a caminar y decir, bueno, aquí, ¿qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que todo esto me transmite? Y aparte de las lecturas, ¿no? Las lecturas que uno tiene para la escritura, pues te vas a esos escritores que crean esas atmósferas, mm,
tan rasposas, como suelo decir yo, ¿no? Atmósferas de western o como que las quieras llamar, pero que son atmósferas muy secas, ¿no? Y eso le venía genial a Fuerteventura. ¿Qué autores estuviste leyendo? Pues mira, eso es un poco frustrante. Yo estuve leyendo sobre todo Cormac McCarthy. ¿Por qué? Porque en el 2022 habíamos hecho un viaje a Estados Unidos y hicimos un road trip, ¿no? Que nos echamos por ahí con el coche. Y recuerdo que hablando con mi marido, dije, en un momento de estos o sale por ahí un Walking Dead o sale Cormac McCarthy, porque son esos paisajes así. Y entonces pensé, bueno, pues estas lecturas me pueden ayudar. Y bueno, la verdad es que todos los hermosos caballos lo tengo bastante manoseado, porque cuando no encontraba yo el tono me iba a esa novela. Y es frustrante porque, claro, te das cuenta que nunca vas a escribir como esos autores, ¿no? Y dices, bueno, todo lo que yo escriba no, no se va a comparar a eso, pero bueno, es bueno mirar hacia arriba, ¿no? Aunque sepas que nunca vas a subir el Everest, pues uno tiene siempre la mirada hacia arriba, ¿no? Hombre, yo creo que la atmósfera está muy lograda, dentro de tu libro. Pero me Gracias. hace gracia esta afirmación porque yo he hablado a veces con algunos autores que te dicen justo lo contrario, ¿no? Yo creo que tienen poco recorrido, pero hay gente que dice, no, yo no leo nada mientras estoy escribiendo, no sea cosa que me contamine. Y claro, hombre, si te Hombre, tienes que depende de lo que contaminar, leas, ¿no? claro, pero si lees según qué autores, yo creo que está bien que te Lees contamine. lecturas que tú necesites. Leí algo de Intemperie, que yo lo había leído hacía tiempo, pero claro, era otro rollo. Y ahí, por ejemplo, sí tuve esa sensación, digo, no, no, no quiero leer esto porque esto no es lo que yo quiero exactamente, ¿no? Que, a ver, Intemperie es un novelón, pero no, no me venía para lo que yo quería hacer, ¿no? Porque parecía que el tema se rozaba con el mío. Estuve también trasteando con los santos inocentes, porque hay una cosa, lo de los señores, lo de esa explotación laboral que también quería. Tú vas buscando esas lecturas, ¿no? Que están relacionadas con lo que tú estás buscando, ¿no? Y a veces dices, pues esto sí o esto no. Hombre, está claro que no me iba a poner a leer, yo qué sé, novela histórica, porque no, no era lo que yo quería escribir, No. ¿no? Pero, Una cosa que me hace que me ha gustado ahora con lo que tú has comentado, ¿no? Que es esa sensación de pérdida y que lo que haces es que la forma y el fondo de alguna manera estén conectadas, ¿no? En esa unión, ¿no? A la hora de crear la novela. Me ha gustado mucho. Y hablas de todo el tema de Cambuesa, ¿no? Está muy relacionado con la cultura de Fuerteventura y hablas de esas apañadas de ganado, que además las describes muy bien. ¿En qué consisten? a ver, yo tenía claro que esta era una novela de territorio, ¿no? Y el territorio como bueno, el mapa no es el territorio. El territorio es algo más que la fotografía que sacamos, ¿no? Y las apañadas, la verdad es que, a mí me ha asombrado, por ejemplo, cuando gente peninsular, algunos lectores peninsulares lo han leído y han entrado en la novela y después me han mandado mensajes, digo: "Oye, pues han entrado en lo que yo quería", porque es algo muy difícil de explicar. Yo fui a una para la escritura, yo siempre las había visto desde lejos, ¿no? Ves a la gente, a los cabreros por esas lomas, por esas montañas, y están apañando. Son cabras que están en el centro de la isla, le llaman cabras de costa, aunque no están en la playa, ¿no? Eh, Desde la época prehispánica, es decir, son ganados que están desde la época en Fuerteventura, los aborígenes se llamaban majos, ¿no? Desde la época de los majos. Y servían como un banco, como si fuera el Banco Santander. Era un reservorio de carne, sobre todo, para la época de hambrunas y tal, tenían algo ahí a lo que recurrir. Esas cabras, que aparentemente están sueltas ahí, se les a se les ayudaba con un poco de comida o lo que sea, tienen dueño, ¿no? Y son las marcas que se hacen en las orejas. Esas marcas son ancestrales, hay registros y cada marca pertenece a una familia, ¿no? Se van heredando de padres a hijos, después el que tiene más de un hijo, pues le hace una diferencia, y son marcas en las orejas, en la cara del animal. Y desde esa época viene la costumbre de cercarlas, que recorren kilómetros, es decir, esto no es un sitio pequeño, hay gente que sale de los valles de Santa Inés, gente que sale de Betancuria, que salen de sitios muy lejanos.
y se levantan al alba y las van cercando por los barrancos hasta llevarlas a la Gambuesa. Las Gambuesas son corrales circulares de piedra, hechos de piedra, que datan de la época aborigen, ¿no? Entonces, todo es como muy, no sé cómo explicártelo, pero como una sensación muy, muy orgánica, ¿no? Que ahora que se usa mucho la palabra. Entonces, yo pedí ir a una pañada y nos invitaron y nos trataron como reyes y cuando tú estás allí, tú te das cuenta de lo que es aquello, ¿no? Aquello es, pues, una especie de comunión con lo que nosotros hemos sido, ¿no? Sales de allí renovado, dices, realmente esto esto es lo auténtico, ¿no? No hay más nada que el cielo, la tierra y el animal y tú, ¿no? Es como muy primitivo, pero a la vez es después está el mancomún, que era un concepto que a mí me gustaba mucho. Esos terrenos son terrenos comunales, no pertenecen a nadie en concreto y pertenecen a todos. Y hay escrituras de esos terrenos. Y esos terrenos solo se pueden usar para eso, ¿no? Hubo un mancomún, había varios mancomunes en la isla, hubo un mancomún que se dividió y los propietarios lo vendieron, pero el de Betancuria, que fue donde yo estuve, sí se conserva más de uno. Eso es de todos. Y el trabajo es comunal. Es decir, cuando se meten todas las cabras en la Gambuesa, se meten todas. No es que tú metas las tuyas y yo meta las mías. Todos metemos todas las cabras. Y después cuando los baifos, que son las crías de las cabras, maman de una cabra, pues si la cabra lleva tu marca, el baifo es tuyo. Y se marcan incluso baifos de gente que no ha ido a la pañada, ¿no? Si tú no vienes y yo sé que aquel es tu baifo, le hago tu marca. Es un concepto muy, muy de grupo y se respeta la autoridad del comisionado, ¿no? Y era como todo muy, tenía una carga narrativa muy, muy atrayente, ¿no? Para escribir sobre eso. Y se juntan allí las cabras para luego volver a soltarlas una vez que han Sí, criado. sí, se hace un manejo muy, muy somero, es decir, es marcar a las crías que han nacido, que están sin marcar. Incluso hay crías que nunca llegan a entrar a la Gambuesa y entonces esas se llaman guaniles, ¿no? No, nunca se marcaron. Pero bueno, el objetivo es marcar a las que han nacido, es decir, el baifo que mama de la cabra, pues si la cabra es tuya, el baifo también. Hay cabras que a lo mejor han perdido a sus crías y tienen leche en las ubres, pues se ordeñan para que no se pongan enfermas. Y atender, bueno, si ves alguna enferma o tal, pero muy poco, un manejo muy, muy, muy liviano. Antiguamente se castraban los machos que no querían reproducirse, que los cabreros no querían que se reprodujeran, pues porque tenían alguna, por ejemplo, los machos de color blanco y tal no les gustaban porque ahí hace mucho sol y suelen tener problemas de piel, ¿no? Y esos machos se castraban. Se castraban allí sobre la marcha. Ya hoy en día eso ya no se hace, ¿no? Pero es un manejo muy, muy somero y se vuelven a soltar. Alguna vez se coge alguna cabra de esas y se introduce en el ganado manso. El ganado manso es el que tú tienes en este caso, en la finca de Perico, que es el que tienes allí ordeñándolo para dar queso y tal. Y con ese, es lo que llaman ellos refrescar, ¿no? Con esas cabras refrescas el ganado. Es para que no haya endogamia, se refresca genéticamente. Pero esas cabras que están en el centro, Ana, uno no sabe cómo viven, ¿sabes? Dices tú, ¿de qué viven estos animales? Porque Fuerteventura, vegetación hay poca, comen aulagas, comen líquenes de las piedras, se les echa un poquito de ración en algunos sitios que ellos conocen, pero eso es la supervivencia en cuatro patas. Vaya, sí, sí, totalmente. Y es muy curioso porque, claro, hablas de toda esta tradición, pero a la vez dentro del libro aparece toda la presión que hay con el turismo y con la migración, ¿no? Que viene sobre todo de Alemania y de otros lugares de Europa o, bueno, del mundo. Además es que el inicio de la historia, o cuando empieza ya un poco sí, cuando empieza la historia es porque hay un accidente dentro de ese hotel de lujo, ¿no? De ese hotel, em, que pertenece bueno, sí, ese hotel de lujo, y hay un accidente laboral y a partir de ahí se desentraña, empieza toda la historia, ¿no? Pero me gusta mucho
ese choque que haces entre lo que es la tradición de la que tú nos estás hablando, que me parece maravillosa, además cómo está descrita dentro del libro, junto con esta presión que hay. ¿Cómo afecta a la vida de los canarios todo esto? Claro, al fin y al cabo yo quería que fuera, yo identifico la novela negra con la novela social, ¿no? Y quería abarcar pues todo el paisaje humano que hay en Fuerteventura y en cualquier isla, ¿no? Y si bien es cierto que todavía hay gente que está pegada a ese territorio y a ese patrimonio cultural, las islas vivimos, nuestra actividad económica principal es el turismo, ¿no? Y eso también había que reflejarlo. Y a ver, las manifestaciones, por ejemplo, del 20 de octubre, que mucha gente me ha preguntado, no, se manifestaron en contra del turismo. ¿Cómo nos vamos a manifestar en contra del turismo? El turismo es el principal motor económico de las islas y en los años 60, los años 50 fue lo que hizo que las islas pues evolucionaran y en algunos sitios pues estábamos aquí quizás más avanzados que en sitios más perdidos de la península, ¿no? Pero ¿qué ha ocurrido? Que ese turismo, como otras muchas cosas de las que podríamos hablar, al final ha quedado en manos de las grandes corporaciones, de las grandes compañías, de los tour operadores, y que son los que se están enriqueciendo. Y eso está empobreciendo a la gente porque se están pagando sueldos bajos, se están haciendo, es decir, la normativa laboral, pues una de las cosas que yo pongo en la novela es que el inspector va a inspeccionar la quesería, pero no va a inspeccionar el hotel. Entonces, ¿por qué? Porque tienen muchos puestos de trabajo, porque son problemáticas que podríamos estar aquí hablando hasta pasado mañana. Y en la novela, pues un poco uno lo que hace es contar una historia en la que entran todos esos elementos. Pero ¿qué está pasando? Como está pasando en otros sitios, ¿no? Yo no creo que sea algo propio de las islas, que esa industria del turismo, que ya no es una actividad económica, está pasando por encima de la gente y se crean problemas de vivienda, se quedan un montón de problemas porque no se está pensando en las personas, solo se está pensando en ganar dinero. Y el propio turista es una mercancía, ¿no? Entonces, yo eso quería reflejarlo, y eso lo que está haciendo es que la gente se desapegue de otras actividades y todo el mundo vaya al monocultivo del turismo, porque supuestamente es como la polilla a la luz, ¿no? Eso es lo que nos da más dinero, pero al final eso nos empobrece. Y un poco lo que quería reflejar era ese choque, ¿no? Incluso la dueña del hotel, ella también tiene problemas porque, aquí había un montón de pequeños empresarios, bueno, que habían apostado por el turismo y daban trabajo de calidad a la gente, pero es que han venido las grandes corporaciones y han pasado por encima de todo eso. Pones el personaje de Micaela, ¿no? De esa dueña del hotel, pero también está, por ejemplo, Conchi, que me ha gustado cómo está esa idea que tenemos de tener un buen trabajo y cómo volver a la tradición es como si hubieras fracasado, ¿no? Y es un poco lo que le pasa a ella también. A ver, eso también, viene un poco de la gente con la que yo me muevo, la que me he movido en mi profesión, ¿no? Son personas con carreras importantes, con una trayectoria profesional muy importante, pero claro, la presión que hay sobre esas personas eh, por búsqueda de objetivos o por lo que sea, al final acaba pasando factura a tu salud, ¿no? Tenemos muy claro que determinados trabajos, por ejemplo, yo hago referencia a las camareras de pisos y tal, determinados trabajos físicos perjudican la salud, pero hay otros trabajos que perjudican la salud mental y eso no lo tenemos tan en cuenta, parece que va incluido en el sueldo. Y una referencia que hace, Conchi, es que dice: "Los clientes también la presionaban y tal". Nosotros se nos llena la boca con el tema de la conciliación laboral y con todas estas cosas, pero para nosotros, porque cuando vamos a un negocio o vamos a algún sitio no pensamos que el otro tiene familia, ¿no? Y es un poco esa individualidad de lo que importa soy yo, en contraposición al trabajo común que es el de las apañadas, ¿no? Con respecto a Conchi, a ver, yo creo que todos más o menos tenemos claro de alguna persona que en algún momento ha quebrado mentalmente
Y tú dices, ¿por qué? ¿No? Si tienes un trabajo buenísimo y te pasas el día sentado en una oficina, ¿no? Pero Sí, claro, ella trabajaba en un banco, ¿no? Ella estaba en un banco. ella trabajaba en un banco. Eh, y todas las personas no somos iguales, entonces ella pasa por un proceso de destrucción y lo único que tiene para recuperarse es, pues a través de, es que no quiero desvelar mucho de la novela porque después me pongo a hablar y empiezo a contar cosas que no debería. A través de, bueno, pues de un proceso de recuperación llega a la finca y ahí ella va encontrando su lugar, ¿no? Sí, 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 es interesante el proceso que hace y bueno, y se van mostrando las conexiones entre los distintos personajes, porque aquí estamos hablando también de, bueno, pues vale, de la quesería, de los trabajadores de la quesería, de la dueña del hotel, pero hay personajes más extremos dentro del libro. No sé si podemos hablar un poco de esos Sí, bueno, ¿por qué personajes. no? Antes cuando me hablabas de la inmigración, en la novela anterior, en Sin Aditivos, yo me centraba más en la inmigración que viene de África, ¿no? Porque era un tema sangrante y bueno, lo sigue siendo. La llegada de gente en cayucos y en pateras y sobre todo no los que llegan, sino los que se quedan por el camino. Pero, pero también llegan personas de otros sitios que a veces pues eso no lo tenemos tan en cuenta. Y por ejemplo, en Fuerteventura pues siempre ha habido una colonia importante de alemanes, holandeses, belgas, y quería reflejar eso, ¿no? Es otro tipo de inmigrante, porque no dejan de ser inmigrantes, si le queremos llamar así, o le llamamos así a todos o no le llamamos a ninguno, ¿no? Y ellos llegan, bueno, pues con su mentalidad y quieren que las cosas sean como ellos creen que son. Y también es verdad que su poder adquisitivo es más alto, por eso no les llamamos inmigrantes. Y, y ellos compran, ¿no? Hay gente que está, yo el otro día le dije a unos amigos, digo, mira, te apuesto ahora mismo lo que tú quieras, a que vamos a cualquier notaría de la ciudad y hay un extranjero comprando una casa porque me ha ocurrido, es decir, ir a hacer cualquier gestión a una notaría y siempre ves extranjeros comprando casas. Eso también tenemos que revisarlo. ¿Qué está pasando? Después, personajes más extremos. De Europa del Este, con todo lo que ha habido y tal, vienen personajes muy siniestros. Yo tengo amigos en la Guardia Civil, por ejemplo, que me dicen, es que cuidadito con lo que vienen los maleteros que cruzan los Pirineos, porque eso nunca eso no sale en los periódicos, ¿no? No suele salir. Y de todas estas guerras, de gente que su trabajo ha Pero ¿qué es sido lo que entra, Carmen, qué es lo que entra en esos maleteros? armamento, por ejemplo. A mí me han Ah, comentado, dice, ostras. es que armas que no se ven en las tiendas, ¿sabes lo que te quiero decir? Y aparte de droga y todo esto, ¿no? Pero a mí lo que me preocupaba, por ejemplo, eso, esa violencia, ¿no? Y son personas que también son víctimas del sistema, es decir, del sistema que cambia en sus países, ¿no? De repente, pues su salida, gente que ha estado en el ejército o lo que sea, su salida son mercenarios y, y quedan un poco al pairo, ¿no? No tienen rumbo fijo y lo único que saben hacer es matar, ¿no? De esta gente hay recolocada como porteros de discoteca unos cuantos. Y eso es una realidad, ¿no? Eso, por qué no lo vamos a nombrar? Porque al fin y al cabo Madre yo lo mía. que propongo es eso, una reflexión, ¿no? Siempre entramos en los tópicos, ¿no? Los latinoamericanos, los tal, los cuales sí, pero mm, yo cuando he ido a determinados sitios lo que me he encontrado es esto. Y, te quería comentar también, porque es una cosa que lo hablábamos antes y que me llama la atención, es el movimiento literario, sobre todo relacionado con la novela negra, que hay en las Islas Canarias. Em, y te pregunto, hoy en día, bueno, podemos nombrar algunos de los autores, ¿no? Pues como José Luis Correa, como el malogrado Alexis Ravelo, hay gente que está empezando ahora, pero hay un movimiento bastante importante. Y además organizáis bastantes festivales de novela negra, o sea, hay varios, como Aridane, ¿no? Como Sí. Tenerife Noir, o sea, en fin, que hay bastante movimiento en el tema de la novela negra. Pero a mí me interesa que nos cuentes un poco tu experiencia de cómo es escribir
desde las islas? Porque supuestamente vivimos en un mundo globalizado en el que ya no existen los márgenes. A ver, te voy a contestar por parte. En primer lugar, aquí el referente, bueno, por lo menos para mí, sí, yo creo que es indiscutible, fue Alexis Ravelo. Sí que ha habido otros escritores que han escrito novela negra, yo qué sé, Carlos Álvarez, Correa, que tú nombras, pero quien nos puso en el mapa de la novela negra fue Alexis Ravelo. Y fue también, yo creo, quien puso la novela negra en las islas, que a raíz de ahí la gente empezó a interesarse por la novela negra. Y yo creo que, a ver, el tema, la valía de Alexis es indiscutible, ¿no? Premio Hammett y premio Café Gijón. Yo siempre digo esas dos cosas, digo, porque ahí lo tienes todo, ¿no? No sé si hay más escritores que hayan conseguido esos dos premios. ¿Qué ocurre? Que una cosa que él hizo fue situar sus novelas en Las Palmas, ¿no? Anteriormente ya había habido escritores que habían hecho eso, no con la novela negra, ¿no? Pero él sale de Barcelona, de Madrid, y empieza a situar sus novelas en Las Palmas, y la gente se interesa por eso. Oye, también, pues yo qué sé, Domingo Villar en Galicia, se genera ese movimiento. Las islas, no que seamos la periferia, somos la ultraperiferia. Bueno, Sí, eso hay que asumirlo, eso es así. Y cuesta mucho, ¿no? No tiene nada que ver publicar aquí que publicar desde una editorial de la península, como es el caso cuando, aunque tú estés aquí en la isla, si tus libros se publican en la península, pues tienen más recorrido, eso quieras o no, es así. Y la mirada es diferente, es decir, cuando tú estás en una isla, eh, tú, me hace mucha gracia cuando hablan de los climas, los ambientes cerrados y tal. Digo, y es que estoy en una isla, ¿qué quieres? Yo de aquí no puedo salir si no es en barco o en avión. Yo cuando leo las novelas de algunos autores peninsulares y se coge un coche y se va, yo qué sé, pues de Navarra a Huesca y no sé qué, digo, pues mi niña, qué bien que a las 5 de la mañana puedes coger un coche e irte de Navarra a Huesca. Yo me iría al aeropuerto y esperaría el siguiente vuelo. Es diferente, ¿no? Incluso la mentalidad es diferente, ¿no? Y yo creo que, bueno, que salvo eso, ¿no? El estar en una isla y tener esa sensación, cada uno tiene su voz propia. Yo empecé, mi primera novela salió en 2016, que ya fue una novela que no era una novela negra, que se publicó aquí a nivel local, y yo publico la primera novela negra en 2020. Pues, hombre, ya yo era mayorcita y la verdad es que siempre he ido un poco, no sé, no he ido con el movimiento de los escritores de aquí. Fui a los talleres de Alexis Ravelo, estuve 6 años yendo a los talleres de Alexis y yo creo que aprendí pues un poco lo que es el respeto por la escritura, que si me dijeras una cosa que aprendiste, pues el respeto por la escritura, respetar el texto, respetar al lector, no tomarle el pelo, hacerlo lo mejor posible. Y de ahí, pues bueno, todas las técnicas narrativas y todo lo demás. Y no sé qué más te puedo decir de lo que es la escritura en las islas. A mí no me gusta etiquetar, yo creo que cada uno escribe desde su lugar y es importante escribir desde la honestidad, desde lo que conoces, ¿no? Porque, como te iba a decir, como te dije antes, ¿no? Nosotros fuimos a Estados Unidos hace un par de años. Pues yo qué sé, yo no voy a escribir una novela en Estados Unidos porque no sé, me faltan los olores, me faltan muchas cosas. Yo escribo de lo que tenemos aquí cerca. Los festivales que me habías preguntado. Pues yo creo que un poco así, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. En la península tienen un montón de festivales y yo creo que en cada pequeño pueblo hay un festival y eso está bien. Yo creo que hay que difundir la cultura. Claro, para nosotros es más difícil, lo mismo que te decía antes que pasan las novelas, pasa en la realidad. Yo veo a mis compañeros que hoy están en Bilbao y mañana están en Sevilla y eso para nosotros es muy difícil. Entonces yo creo que un poco el crear festivales aquí, pues facilita llegar esas novelas a los lectores, ¿no? Y también traemos muchos escritores de fuera, pues para que los lectores de aquí los conozcan.
Y con este concepto que tienes de la literatura como juego, bueno, que juego en la forma, ¿no? Porque en el fondo a ti sí te interesa el remarcar esas desigualdades o lo que te molesta, ¿no? A nivel social, dejarlo claro dentro de tus obras. Que a veces es lo único que podemos hacer los escritores, ¿no? Es las armas que tenemos. El próximo proyecto, ¿qué? ¿Has escrito sin adjetivos? ¿Has escrito sin letras? Sin una determinada letra que no vamos a decir para que los lectores La se busquen. metan también en el juego, ¿no? El Jueguen también misterio de con... la novela. Bueno, el misterio de la novela lo podemos, funciona como una novela negra. Yo creo que es un esquema bastante común. Hay una transgresión de la norma, ¿no? Un delito, porque realmente es un delito. En este caso, pues el robo de las cabras, ¿no? Y ver qué está pasando con ese robo de las cabras, ¿no? ¿Qué está desencadenando en otros sitios? Y esa es digamos, el meollo de la novela. Pero también hay otro misterio que es qué letra falta. Y bueno, hay un tema que es la inspección en el hotel. Ahí ha pasado algo muy grave. Y ver si realmente alguien va a pagar por lo que ha ocurrido, ¿no? Esos son los tres misterios de Gambuesa. Y lo Bueno, que y tú hay me otro dices, misterio que es con los personajes mismos también. A mí el personaje de Jorge, es un personaje que no te esperas, no diré más. bueno, es un personaje, me costó mucho construirlo, porque yo quería justo que fuera así. Tenía ese rollo del oeste, ¿no? El el personaje este que no sabes muy bien de dónde viene, el forastero, ¿no? Que sabes que tiene un pasado, pero no se posiciona. Y bueno, tiene su este personaje tiene algo como siempre, ¿no? De algún personaje real, pero tuve que escarbar mucho en personajes literarios para poderlo construir medianamente bien. Esta es una novela que a mí me frustró mucho en muchas cosas, ¿no? A la hora del lipograma, de quitar esa letra, yo pensaba que iba a ser más fácil, y también a la hora de construir personajes como yo quería, eso que tú estás escribiendo 2 o 3 días, y cuando dices: "Bueno, voy a leer", y echas para atrás, dices: "Pa, es que todo esto lo tengo que tirar porque esto no es lo que yo quería". Y sí que me costó mucho, sobre todo Jorge fue uno de los personajes que más me costó, y los personajes jóvenes. Esos personajes se los había prometido a mi hija desde hacía tiempo, que va a cumplir ahora 20 años. No pierdas personajes jóvenes en tus novelas, mamá. Digo, venga, voy a retratar el paisaje humano y voy a poner personajes jóvenes. Pero claro, ya uno no se acuerda de cómo eran las cosas y las cosas han cambiado mucho, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, un diálogo, ¿no? Y mi hija me dijo: "Mamá, ya no se liga así, eso no lo pongas". Y tuve que volver a construir esas páginas, ¿no? Sí, la verdad es que los personajes, y Jorge sobre todo, era un personaje que o lo cuadraba como yo quería o no, o me desarmaba la novela. Pues recordad Gambuesa de CJ Nieto. Muchas gracias, Carmen. Gracias a ti, Ana. Si no quieres perderte ningún episodio, suscríbete al podcast. Y si el capítulo te ha gustado, sería estupendo que nos regales unas estrellas o le des a me gusta. Ya sabes que estaremos de nuevo contigo el día 15 del próximo mes. Gracias por escucharnos y por leernos.